Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy la cordial bienvenida a esta primera sesión de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas. Antes que nada, feliz año. Creo que todavía aplica los primeros 15 días de enero. Y pues bueno, agradezco primeramente a Laboratorio Synthon por la participación en esta primera sesión de nuestra gestión. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y esperamos de que la sesión sea de su agrado y a continuación pues daré la palabra al doctor Carlos Enrique Méndez Props, subsecretario de nuestra gestión, a nombre de la doctora Marcela Pelayo, que es nuestra secretario, que no pudo asistir por cuestiones de salud. Adelante, Carlos. Hola, muy buenas noches a todos, colegas y acompañantes. Vamos a continuar con la orden del día y vamos a presentar la lectura del acta anterior por la doctora Brenner Kushner. Buenas noches. Se procede a la lectura del acta correspondiente a la 18ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, AC, llevado a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 16 de octubre del 2025, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de estudios diagnósticos a cargo del doctor Rigoberto Pallares Méndez.
se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo del doctor Iber Castellanos y el doctor Fernando Bolio, con la presentación del caso clínico por el doctor Eliel Hernández Morales del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia del Iste. Se anuncia el ganador del concurso de estudios diagnósticos, el doctor Carlos Alexis González Martínez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Se da la bienvenida a la sesión mensual por el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Román Carvajal García. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se realiza lectura de la correspondencia. Se da la bienvenida a la sesión académica mensual del mes de agosto por parte del doctor Alejandro Hernández Méndez, eligiendo el mejor tratamiento para pacientes con cáncer de próstata N1, con el panel conformado por el doctor José Arturo Ramírez Muciño y la doctora Cristiana Aide Flores Balcázar, moderando los casos clínicos el doctor Jesús David Castrejón García. Se discutió que la historia familiar tiene relevancia. Ante múltiples familiares o inicio temprano, podría considerarse evaluación por síndromes hereditarios, por ejemplo, el síndrome de Lynch o BRCA, según el contexto del paciente. Se concluyó que el uso de antibióticos para disminuir el antígeno prostático específico en ausencia de síntomas o evidencia de infección urinaria, prostatitis, está desaconsejado, promoviendo el retraso del diagnóstico. En la práctica actual, las guías internacionales recomiendan el empleo de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata prebiopsia como procedimiento rutina cuando esté disponible, por su utilidad para reducir biopsias innecesarias y permitir biopsias dirigidas, al menos cognitivas. Se subrayó el valor de la resonancia magnética para planeación quirúrgica, para localización tumoral, volumen, proximidad a la cápsula y estrategia de preservación neurovascular, con énfasis en continencia y la función eréctil. La tendencia actual favorece radioterapia de salvamento temprano, según las cifras del antígeno prostático, por eficacia comparable y menor toxicidad. Se abordó el programa del CAP entre recuperación urinaria y control oncológico. Se señaló evitar irradiar con incontinencia significativa por mayor riesgo de toxicidad, incluyendo cistitis hemorrágica. Aunque el PSA ultrasensible puede ayudar a identificar recurrencia más precoz en escenarios seleccionados, existe la necesidad de reestratificar antes de la radioterapia y se considera el empleo del PET-CT con PSMA como estudio preferente cuando esté disponible, por su rendimiento en tejido blando y enfermedad ósea. Finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Doctora Brenner, a continuación sometemos a votación el acta de la sesión anterior. Todos los que están a favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura de correspondencia. Tenemos correspondencia desde Paraguay. Asunción, 18 de diciembre del 2025. Señor Ricardo Alonso Castillejos Molina, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, presente. De nuestra mayor consideración, es un honor dirigirnos a usted y por su intermedio a los miembros de su prestigiosa sociedad con el fin de invitarlos a participar en el 7º Congreso Paraguayo de Urología que se realizará durante los días 8, 9 y 10 de mayo del 2026 en la ciudad de Asunción, Paraguay. Desde la Sociedad Paraguaya de Urología y el comité organizador deseamos fortalecer los lazos con la Sociedad Mexicana de Urología y otorgar espacios a figuras emergentes regionales. En atención a esto, le ofrecemos un espacio en plenaria como expositor a un miembro designado por su organización. La inscripción y hospedaje durante la duración del Congreso serán cubiertos por nosotros, quedando únicamente los costos de traslado a cargo de la Sociedad Mexicana de Urología. De ser aceptada nuestra invitación, le solicitamos nos remita más tardar para el día 15 de enero del 2026 los datos del colega seleccionado, una foto y un breve currículum para divulgación, y 2 temas que estaría dispuesto a desarrollar en plenaria. Agradeciendo la atención prestada y con la seguridad de que su presencia dará prestigio y realce al evento, nos despedimos de usted transmitiéndole nuestra más alta consideración y estima. Atentamente, el doctor César Recalde, del Comité Científico de Investigación, y el doctor César Figueredo, que es coordinador del Congreso. Tenemos otra carta desde Monterrey, Nuevo León, fechada el 12 de diciembre del 2026, dirigida al doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina, presidente de la Asociación Mexicana de Urología. Estimado doctor Castillejo, recibo un cordial saludo.
Por medio de la presente, me permito informarle que el Servicio de Urología del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevará a cabo la cuarta edición del curso de endourología y laparoscopía avanzada los días 26 y 27 de marzo del 2026 en las instalaciones de nuestro hospital. Este curso está dirigido a urólogos y residentes de urología y tiene como propósito ofrecer una actualización integral en cirugía laparoscópica avanzada y cirugía renal percutánea. El programa incluye sesiones académicas, cirugía en vivo y espacios de discusión clínica con profesores nacionales de amplia trayectoria. Participarán como profesores invitados el doctor Carlos Martínez Arroyo, el doctor Edgar Beltrán Suárez, el doctor Jesús Emanuel Rosas Nava, el doctor Juan Arriaga Aguilar, el doctor Enrique Pulido Contreras y el doctor Carlos Méndez Prost. El curso cuenta con aval académico del Consejo Nacional Mexicano de Urología, del Departamento de Educación Médica Continua de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Sociedad de Endourología. Por lo anterior, me permito solicitar respetuosamente el apoyo de la Asociación Mexicana de Urología para la difusión del evento entre sus miembros y sus canales oficiales. Consideramos que, gracias al alcance y prestigio de la Asociación Mexicana de Urología, esta difusión contribuirá de manera significativa a fortalecer la participación de la comunidad urológica. Sin otro particular, recibo un cordial saludo y mi reconocimiento por su labor al frente de nuestra sociedad. Atentamente, el doctor José Antonio Zapata González, coordinador del curso de Endourología y Laparoscopía Avanzada del Servicio de Urología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y por último, recibimos el martes 6 de enero del 2026 con el asunto de otorgamiento de becas del Foro Latinoamericano de Residentes Sociedad Colombiana de Urología, y dice así: señores, Junta Directiva, Sociedad Mexicana de Urología presente. Atentamente, presidente doctor Ricardo Castillejos. Asunto, otorgamiento de becas. Estimados miembros de la Junta Directiva, reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Urología. Nos complace informarle que en el marco del Foro Latinoamericano de Residentes de Urología, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 11 al 14 de febrero del 2026, la Sociedad Colombiana de Urología ha decidido otorgar 5 becas dirigidas a residentes avalados por la Sociedad Mexicana de Urología. Estas becas incluyen transporte, alojamiento y alimentación durante los días oficiales del evento, con el objetivo de facilitar la participación académica y fortalecer los lazos de cooperación, integración y formación entre los residentes de urología de nuestra región. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Urología realizar el proceso interno de selección de los beneficiarios y remitirnos oportunamente la información de los residentes designados, conforme a los lineamientos que serán comunicados por el comité organizador del foro. Para la Sociedad Colombiana de Urología es un honor contar con la participación activa de la urología mexicana en este importante espacio académico y de integración latinoamericana. Sin otro particular, reiteramos nuestro aprecio y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional. Cordialmente, el doctor Hugo López Ramos, secretario ejecutivo de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Urología. Es la última correspondencia y a continuación continuaremos con nuestra sesión académica. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la primera sesión académica mensual de este año y la primera sesión académica mensual de la gestión 2025-2027 de la Sociedad Mexicana de Urología. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Ricardo Alonso Castillejos Molina el voto de confianza en mi persona para encabezar el proyecto educativo de estos 2 años.
El día de hoy tenemos una sesión muy provechosa en la cual hablaremos de crecimiento prostático obstructivo. En primer lugar, tendremos un debate para definir si las técnicas MIST son en realidad superpíldoras o no. Posteriormente, tendremos un panel de discusión basado en casos clínicos de crecimiento prostático obstructivo y el manejo médico para el mismo. Agradezco infinitamente la participación de Sinton, a todo el equipo de Sinton que está aquí con nosotros. Patti, mil gracias por ser aliados estratégicos en la educación médica continua de nuestra sociedad. Sé que a veces es complejo dar el voto de confianza para la primera sesión y es algo que apreciamos bastante en nombre del Departamento de Educación de la SMU. A toda la membresía los invito a que participen interactuando con nuestros ponentes. Tendremos algunas preguntas en las cuales podrán participar. Los invito a los que nos acompañan aquí y a los que están en línea a escanear ese código QR para que puedan participar en la sesión. Pues vamos a iniciar con un duelo de titanes. Son las técnicas MIST, en realidad superpíldoras. Defenderá que sí lo son, el doctor Eduardo González Cuenca. Él es endurólogo, es el actual coordinador del capítulo de endurología de nuestra sociedad, y defenderá que no el doctor Mario José Basulto Martínez, también es endurólogo, y él es el coordinador del capítulo de epidemiología y estadística de nuestra sociedad. Y la primera pregunta que les hago a todos ustedes antes de iniciar el debate. Para ustedes las técnicas MIST son en realidad superpíldoras, es decir, ¿no son considerados tratamientos desobstructivos como tal? Me gustaría ver cómo responden. Ahorita vamos a ir viendo. Pues parece que de manera inicial quien tiene la tarea más difícil de convencernos es Eduardo, pero ya veremos al final quién gana porque volveremos a hacer la misma pregunta. Sin más preámbulos, daremos inicio a esta sesión. Muchas gracias a todos y estoy seguro que será un evento académico provechoso. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias a la mesa directiva por la oportunidad de participar el día de hoy con ustedes. Y vamos a iniciar el debate del día de hoy. Prácticamente el tema será, ¿son las técnicas MIST en realidad superpíldoras? Y vamos a hacer un crossfire. Como mencionado, soy el doctor Eduardo González Cuenca, endurólogo. Y prácticamente la postura quiere decir que no son tan efectivas como una cirugía desobstructiva, que sería más efectiva una resección, una vaporización y una enucleación. Y vamos a definir a MIST de acuerdo a un consenso de Delphi que se hizo por el doctor Passarelli, en los cuales describieron a no ablativos al iTint, al Urolift, y ablativos consideran a Resum y a la embolización de la arteria prostática. Y también vamos a incluir ahí al Optilum, que es específico para el crecimiento prostático obstructivo. Y todos estos los vamos a comparar contra el estándar de oro, que continúa siendo la resección transuretral de próstata, lo cual podría cambiar en unos años. Entonces vamos a iniciar primero con el Urolift en comparación de la R2P. Y lo primero que sabemos es que la aguja de aplicación mide 33 milímetros, entonces no es apto para próstatas de base ancha, o sea, si la próstata midiera más de 6 centímetros, no se puede utilizar. Y para esto requerimos tener estudios de imagen como una resonancia, un ultrasonido intrarrectal, ya que el anclaje no va a ser adecuado hasta llegando casi a la cápsula, lo cual no va a tener o no va a levantar, como quien dice, la parte de la próstata. Hay pacientes que son candidatos ideales, que no deben de tener un lóbulo medio, a pesar de que hay estudios como el MedLift, en el cual sí se ha considerado que se pueda anclar este lóbulo medio. Aún así, no se deberían considerar como candidatos ideales y normalmente utilizamos un volumen de próstata menor a 80 gramos y dependerá mucho de la morfología. Sabemos que el Urolift tiene un cambio de 4 mililitros por segundo, el Qmax máximo o el cambio a los 3 meses, pero hay un estudio comparativo que se llama el BPH6 que favoreció a la RTUP aumentando el Qmax, disminuyendo el IPCS posterior al tratamiento y también el volumen postmiccional a los 12 meses. Y con respecto al cuestionario de salud sexual en hombres,
prácticamente son equiparables las dos técnicas. Y lo que les pongo aquí prácticamente es cómo se han visto los síntomas con respecto al IPSS y al Qmax. Con respecto al ITINT, este es un mecanismo impantable y esto lo consideramos como si fuera una investigación con respecto a las guías europeas, y a la americana lo consideran como opinión de experto, y en ocasiones necesitamos cistoscopía para su retiro o se puede retirar con una sonda Council con anestesia local. El candidato ideal no debe tener un lóbulo medio ni una protrusión hacia la vejiga de la próstata mayor a 5 milímetros, ya que empeorarán los síntomas, y es considerada para próstatas entre 25 y 75, y realmente todos los estudios son comparativos contra placebo. Hay un metaanálisis que sí lo compara con la R2P y tiene peores resultados en comparación a la R2P a los 3 y a los 6 meses. Con respecto al Rezum, que ha tenido mucha popularidad en los últimos años, sabemos que es la terapia térmica y ocasiona necrosis. Lo ideal es de 30 a 80 gramos y también dependerá de la morfología de próstata, dependiendo de cuántos disparos tengamos que dar. Sabemos que tiene cambios favorables en el IPSS, sabemos que tiene cambios en el Qmax hasta 5.1 a los 12 meses y tiene una mejoría máxima de 3 a 6 meses, o sea que no es instantánea la mejoría que va a tener. Entonces, comparando este Rezum con la R2P, solamente tenemos un metaanálisis, no tenemos ensayos clínicos como tal. Y este metaanálisis identificó que el Qmax y el lumen postmicción, que es prácticamente el objetivo, favorece a la R2P y no al Rezum. Y también este mismo indicó que tiene una tasa de reintervención de 1.8 por 100 pacientes a los 6 meses. Y hay que recordar que no es inocuo, tiene efectos adversos, tiene hematospermia, urgencia urinaria, también disminuye el volumen de eyaculación y en ocasiones aneyaculación, y esto puede llegar a suceder hasta un mes. Con respecto al Optilum, esta es una combinación, es una dilatación mecánica y se utiliza paclitaxel. Realmente no hay una recomendación propia en las guías internacionales y el volumen considerado es de 20 a 80 gramos y tenemos que tener una uretra prostática de 3 a 5 milímetros y esto es centímetros, y eso es con respecto al estudio Pinnacle, que fue con el que se estudió y se han obtenido estos resultados. También tenemos cambios favorables en el IPSS y cambios en el Qmax, pero realmente necesitamos más evidencia para poder recomendarlo. Y con respecto a la embolización de la arteria prostática, hay que recordar que es un procedimiento endovascular, tiene radiación ionizante, puede ser hasta 2 horas, hay riesgo de embolización en otras áreas, no solamente la próstata, es un procedimiento demandante y requeremos un radiólogo intervencionista preparado para esto, y no tiene una recomendación como tal por las guías americanas si es que tenemos otro procedimiento que podemos realizar. Tiene menor efectividad en el IPSS y aunque tenga también una mejoría en el Qmax, es peor que la RTUP. Entonces aquí me gustó esta pequeña tabla en la que podemos ver los del principio son más que nada MIST y los últimos 3 serían resección, vaporización y enucleación, y vemos que tiene mejoría en los síntomas con respecto al interrogatorio del AUA, tiene mejoría en el Qmax por arriba de 10, tiene un poco más elevado el riesgo de retención aguda de orina, pero también tienen valores equiparables de un procedimiento secundario. Entonces, con respecto al MIST, tiene indicaciones muy específicas dependientes de la morfología de la próstata que requieren estudios de imagen específicos para saber si el paciente va a tener buenos resultados. En ocasiones van a requerir una cistoscopía diagnóstica, por lo cual la R2P tiene mayor adaptabilidad dependiendo del escenario del paciente. Entonces, con los MIST intentamos mejorar los problemas eyaculatorios, pero nos vamos a tener el limitante en la eficacia definitiva del paciente y en la durabilidad de los resultados. Gracias. ¿No tienes la campanita? Buenas noches a todos. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Urología el honor de estar aquí participando en esta actividad académica, y a mí me toca defender que las terapias MIST en realidad no son superpíldoras. Como bien lo comentaba el doctor González, ante el creciente número de pacientes que atendemos con crecimiento prostático, debemos tener terapias que son efectivas. Pero nosotros debemos definir la efectividad de nuestros tratamientos basados en el éxito. Pero si nosotros tomamos el éxito, como nos comentaban ahora, con la máxima reducción de volumen, el mayor aumento del Qmax, la menor tasa de retratamientos, pues obviamente vamos a ver que sí, las enucleaciones y las adenomectomías van a ser mejores que lo demás.
pero quiero que piensen en el paciente que tiene crecimiento prostático como una persona que está corriendo un maratón. Hay 1000 tipos de personas corriendo un maratón. Tenemos al corredor recreativo, a la persona de la tercera edad, al que quiere bajar de peso, al que está queriendo romper un récord mundial. No solo el que va a las Olimpiadas está corriendo bien un maratón, todos tienen diferentes objetivos y todos, con base a su definición de éxito, lo están haciendo bien, ¿no? No soy yo quien para decir que solo quien va por un récord mundial es el que tiene éxito corriendo, ¿no? Mi paciente no llega conmigo y me dice, doctor, quiero tener el mejor Qmax del mundo, ¿verdad? Me dice que quiere mejorar sus síntomas. Entonces, los pacientes van a llegar y van a tener muchas expectativas, van a tener muchas situaciones personales, familiares, fisiológicas, que me van a llevar a mí a tratar de escoger el mejor tratamiento para esa persona. Entonces, si yo defino éxito, pero en el éxito incluyo las metas de los pacientes, pues voy a ver que hasta cierto punto puedo mejorarles sus síntomas y bajo esa óptica el MIST sería igual de efectivo que un tratamiento descompresivo. Entonces aquí el debate real es si ofrecer un tratamiento genérico, unitaria para todo el mundo, o bien hacer un tratamiento hecho a la medida con base a los resultados que se adapten a lo que el paciente busca. Y para eso sabemos que tenemos pues, la mejoría sintomática, que la vamos a ver con los cuestionarios, la mejoría funcional o del vaciamiento, pero todo esto va a venir con una contraparte. Entonces nosotros tenemos que tratar de jugar con esos trade-offs, depende qué es lo que quiere el paciente. No tenemos tratamiento perfecto, pero sí podemos dar el mejor tratamiento al paciente y eso es una verdadera decisión compartida. Entonces, ya comentaba el doctor González muchos de los resultados, son correctos, tampoco me voy a poner a debatir lo que está publicado en la evidencia, pero vemos que la mayoría de ellos mejoran los síntomas, mejoran los datos objetivos de obstrucción y la mayoría de ellos mantienen un mejor perfil sexual y eyaculatorio, como lo hace el Urolift, además de la necesidad menor de usar sonda. Y esto es la razón, por ejemplo, por la cual, como él decía, no lo ponen las guías americanas, pero sí lo ponen las guías europeas y nos lo recomiendan en pacientes que están interesados en mantener la eyaculación. Lo mismo con las terapias de vapor como el Resum. Es lo mismo en cuanto al seguimiento a 5 años, van a ser iguales los resultados funcionales, los resultados sintomáticos, pero vamos a mantener una mejor función sexual en los pacientes. Pasa igual con el ITIN. Obviamente esto tiene que ser en pacientes muy bien seleccionados porque hay menos evidencia y finalmente donde no hay muchos datos a favor de la embolización de la arteria prostática, lo único que podemos argumentar es que ese paciente es un paciente muy bien seleccionado. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene muchas comorbilidades y es muy riesgoso meterle un tratamiento más agresivo, entonces es el paciente que podríamos seleccionar. Entonces, si yo entiendo que mi paciente viene, quiere priorizar eyaculación, no quiere efectos secundarios, quiere regresar rápido, tiene una próstata chica, ese paciente le puedo ofrecer perfectamente un Urolift y no va a necesitar sonda, sabiendo que ese paciente acepta las tasas de retratamiento. Ahora, si mi paciente tiene lo mismo, pero acepta que es un tratamiento intermedio solo para esperar un tiempo y quizá un tratamiento escalonado y luego hacer algo más agresivo, y tiene el óvulo medio, le puedo dar perfectamente una terapia de vapor de agua. Y si es un joven sexualmente activo, que no quiere resección, que no quiere ablación, no quiere nada que le dañe el tejido prostático y tiene una anatomía favorable, entendiendo también las tasas de retratamiento, podría ser un buen candidato para ITIN. Y finalmente el paciente que tiene comorbilidades, que tiene un riesgo muy alto de sangrado, que no puede entrar a quirófano por nada del mundo y tiene una próstata grande, bueno, quizá a ese paciente le puede ofrecer, en casos muy bien seleccionados, una embolización de la arteria. Entonces, por ahí decía Steve Jobs que tienes que agarrar lo que necesita el cliente o el paciente y ahí formar la tecnología, no agarrar la tecnología y tratar de adaptarla a todos los pacientes. Entonces, todos los que están ahí tienen derecho a tener un tratamiento exitoso con base a sus necesidades, con base a lo que ellos definen como éxito. Y pues finalmente esto es un breve resumen de lo que dijimos y además que nos permite tener mayor espacio quirúrgico, más turnos quirúrgicos, menos anestesia, y esto puede ayudar al sistema de salud ya de una vez saturado. Y finalmente, pues mi conclusión sería que pues no, las técnicas MIST en realidad no son superpíldoras, son un tratamiento efectivo. Gracias. Pues tenemos el primer argumento de ambos debatientes. Vamos ahora con la contrarréplica. El público quiere más sangre, ¿no? Vamos a ver quién gana. Vamos con la contrarréplica. Entonces, ahora vamos a hacer la réplica.
efectivamente, como lo que comentó el doctor Basulto, sí tiene que ser individualizado el tratamiento, pero hay que recordar que no forzosamente porque sea sintomático es objetivo y no porque sea sintomático significa que estamos evitando la remodelación de la vejiga. Entonces, la réplica más importante que tienen todos estos procedimientos es la eyaculación anterógrada. Tenemos técnicas preservadoras que existen desde hace mucho tiempo, desde 2014 o antes, y ahí tenemos que preservar el tejido paracolicular proximal al verumontano. Prácticamente esto va a preservar la eyaculación. Ya hay un estudio por Alusi, que es un estudio prospectivo, que es de los primeros, en el cual la RTUP preservadora les preservó a los pacientes hasta el 90% de esa eyaculación anterógrada y tuvo una mejoría significativa con el Qmax equiparable a 60 meses de evolución. ¿Okay? Entonces eso es algo bien importante y esto se estudió utilizando un cuestionario importante que es el IF5. Entonces sabemos que preserva la eyaculación. Otro ensayo que ya no es RTUP, sino este fue con Greenlight, que también se utilizó una técnica preservadora, y este lo compararon, porque sí fue aleatorizado, lo compararon con una convencional, tuvo un día de estancia y solamente un día de sonda Foley, entonces prácticamente es comparable con un MIST, se preservó la eyaculación hasta un 85% de los pacientes en comparación a una técnica convencional que fue un 31%, entonces estamos viendo que un Greenlight puede preservar la eyaculación anterógrada, y en este estudio sí corroboraron mediante hidrodinamia que el paciente no estuviera obstruido. Y en el estudio más reciente vemos un estudio también controlado aleatorizado en el 2025 y aquí compararon RTU bipolar preservadora versus convencional y vemos que estos pacientes también preservaron la eyaculación anterógrada hasta un 83% con resultados funcionales óptimos y equiparables. Entonces es una técnica reproducible que podemos utilizar en la resección, vaporización y enucleación. Entonces prácticamente tenemos una eyaculación anterógrada desde el 80 hasta el 90% en todos los pacientes. Es igual de preguntarnos de si debemos utilizar MIST, ¿por qué no preguntarnos si deberíamos de migrar todos esos procedimientos a una técnica preservadora? Porque tenemos una eficiencia definitiva, tenemos una durabilidad de los resultados y tenemos una eyaculación anterógrada, que eso es lo que estamos buscando para el paciente, incluso en pacientes jóvenes. Gracias. ¿Listo? Cortinilla, campanita. Bueno, mi réplica pues va en respecto a lo que decía el doctor González. Sí, efectivamente, va a haber mejores resultados si nos basamos en lo que les había comentado, resultados meramente centrados en la funcionalidad y no individualizados al paciente. Eso es una mala selección de endpoints. Se refiere a un solo dominio, al flujo, se refiere solo a los resultados urodinámicos y eso lo va a llamar efectividad. Yo creo que eso es medicina incompleta. Ahora, sí, si bien hay técnicas que nos van a ayudar a disminuir la eyaculación retrógrada en algunos pacientes, efectivamente, aún comparándolas con estas técnicas, siempre van a ser mejor las terapias MIST. Comparar solo descompresión de la próstata con efectividad, pues no es una decisión informada de calidad y ahora yo creo que la medicina nos invita a hacer medicina personalizada y no generalización. Entonces, efectivamente, la RTU y las enucleaciones da mayor descompresión, eso es cierto, pero yo le preguntaría al paciente y también al cirujano si esas ganancias extras justifican la pérdida de la eyaculación, la exposición a extra anestesia y la recuperación para ese paciente en particular. Este es un gran ejemplo de los trade-offs. En las guías nos ponen que sí, efectivamente, por ejemplo, la embolización de la arteria prostática tiene menos resultados o peores resultados de flujo si lo comparamos con la RTU, pero si lo comparamos también con la RTU, tiene menos sangrado, menos cateterismo, menos hospitalización. Entonces aquí habría que preguntar qué es lo que necesita realmente nuestro paciente. Entonces yo cierro nuevamente siendo muy insistente con esto. Para un hombre que prioriza la preservación de la eyaculación, la recuperación más rápida y la menor carga anestésica, las terapias MIST pueden ser tan efectivas como la RTUP y como la enucleación porque cumplen la propia definición de éxito que ese paciente quiere o que ese paciente necesita. Muchas gracias. Y mi presentación. No, mi presentación. Mi presentación. ¿Cuál es la segunda pregunta, verdad?
Pues habiendo terminado el debate, vamos a ver quién nos convenció más. Nuevamente, ¿cambiaron su opinión? ¿Son las técnicas MIST en realidad superpíldoras? ¿Sí o no? Les agradeceré que vayan respondiendo. Escaneen el código. Y vamos a ver quién gana. La máquina para cortar el pelo ya está lista. Pues parece que los convenció más el doctor Basulto. Muchas gracias a nuestros panelistas. Les pido que se queden ahí. A continuación pasamos con la segunda parte de nuestro programa. Y en esta parte tendremos un panel de discusión sobre controversias del manejo médico del crecimiento prostático obstructivo. Ya abordamos la parte quirúrgica, ahora veremos el manejo médico. En esta ocasión, les recuerdo que si escanean el mismo código, podrán hacer y poner preguntas para los panelistas que leeremos al final de esta interacción. Invito a que pase al doctor Carlos Enrique Méndez Probst, él es nuestro secretario suplente de la SMU, quien coordinará el caso, e invito también al doctor Juan García, quien nos acompaña con el punto de vista de geriatría. El doctor Juan es adscrito al Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y creo que es muy importante contar con el punto de vista de un geriatra, dado que la mayor parte de los pacientes en los cuales indicamos este tipo de tratamientos pues son pacientes de la tercera edad. Adelante con este segundo segmento. No menos importante, el doctor Hugo de la Rosa Barrera. El doctor Hugo de la Rosa Barrera también va a estar como panelista. El doctor es coordinador del capítulo de endurología de la SMU. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas noches. Bueno, a continuación nos toca a nosotros presentar la mesa de debates. Esta mesa se llama Controversias en el manejo médico del crecimiento prostático obstructivo y como sabemos que pues, la terapia farmacológica es usualmente muy buena, principalmente creo que nos vamos a enfocar en los problemas que tiene esto. A continuación les voy a presentar el panel de discusión. Tenemos desde la ciudad de Veracruz al caballo negro, por eso no está aquí su fotografía, que es el doctor Eduardo González Cuenca. Después de la ciudad de Mérida viene el doctor Mario Basulto Martínez. Tenemos también un caballo negro, que es el doctor Juan Antonio Miguel García Lara, él es geriatra de aquí de la Ciudad de México. Y tenemos al bien conocido desde Guadalajara, la Perla Tapatía, al doctor Hugo de la Rosa Barrera. Bueno, a continuación les voy a leer el caso clínico. Y el primer caso clínico de hoy es un hombre, evidentemente, de 52 años de edad. Él no tiene antecedentes médicos ni quirúrgicos y su padecimiento actual es que desde hace aproximadamente 3 años tiene síntomas del tracto urinario inferior. Estos han sido progresivos y graduales, tiene un IPSS de 18, les presento también el desglosado, los cuales afectan la calidad de vida. Nuestro paciente está aquí, ese es el paciente del día de hoy. Como pueden ver, es un hombre bastante joven. Y en la exploración física tenemos que tiene un tacto rectal que no es sospechoso, su antígeno está en 2.5, tiene una creatinina normal, igual que un estudio general de orina sin alteraciones. Tiene el ultrasonido que le estoy presentando a su mano derecha, donde tiene un volumen prostático de aproximadamente 50 centímetros cúbicos, tiene una orina residual de 110 mililitros, una capacidad máxima de 420 y un índice de protrusión prostático de 11 milímetros. Aquí me gustaría empezar a preguntarle al panel que tengan en cuenta que el paciente se refiere renuente a iniciar tratamiento farmacológico porque él ha escuchado que puede tener alteraciones en la función sexual. Entonces, lo primero que les preguntaría aquí a los miembros del panel, Juan, siéntete totalmente en confianza para contestar todo esto. ¿Tiene algún papel la conformación anatómica de la próstata en que le digamos a un paciente que es mejor o peor candidato para algún tipo de tratamiento farmacológico? Esto no debe de interesarnos, solamente nos interesa cuando va a cirugía. No sé, en Veracruz, ¿qué opinan?
Yo creo que sí. De todos modos se podría intentar en este paciente. Tiene un volumen de 50, tiene más síntomas de vaciamiento, pero tiene un crecimiento prostático intravesical importante, arriba de 1, lo cual hace factor de riesgo para que pueda tener retención aguda de orina el paciente, tiene síntomas severos. Entonces sí se podría intentar tratamiento farmacológico, pero igual y la respuesta podría no ser la ideal por la morfología que tiene la próstata. Y esta morfología específicamente, Mario, ¿en qué es en lo que te fijas tú de este ultrasonido? ¿En qué basas tus decisiones para esto? Bueno, es un paciente que, tomando en contexto que tiene predominio de síntomas de vaciamiento con un lóbulo medio y que está renuente a perder capacidad sexual, pues si ese paciente lo iniciaríamos en una terapia farmacológica, primero tiene alto riesgo de fallar por el lóbulo medio principalmente, ¿no? No es una glándula muy grande, pero yo creo que siempre hay que tomar en cuenta el nivel de protrusión. Es una protrusión grande, entonces el paciente, como comenta el doctor Eduardo González, sí, se puede iniciar, se le puede intentar, pero primero no va a cumplir las expectativas del paciente y su posibilidad de fallo es alta, ¿no? A continuación le preguntaría al doctor de la Rosa. Yo sé que, Hugo, tus pacientes nunca tienen alteraciones sexuales, pero ¿qué es lo más frecuente que ves que tengan con tratamiento farmacológico los pacientes? Bueno, con tratamiento farmacológico hay que advertirle bien al paciente la posibilidad de tener disminución en el volumen de eyaculado cuando se trata de un alfa bloqueador o incluso la presencia del fenómeno de eyaculación retrógrada. Y eso hay que avisarlo porque los pacientes a veces marcan asustados después de que tomaron el tratamiento y si no se les informó pueden pensar que está sucediendo algo más grave. El otro medicamento, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pues son medicamentos que evidentemente tienen una disminución en la libido del paciente y también creo que es algo que no avisamos a los pacientes, que si lo dijéramos de una manera anticipada, quizás pocos pacientes elegirían la posibilidad de probar alguno de estos medicamentos. Pero al final de cuentas, en el caso clínico que presentan, creo que debido a que la fisiopatología exacta de cómo un lóbulo medio obstruye o no obstruye, no la tenemos tan bien conocida, de tal manera que todos los pacientes deberían de ser candidatos a una prueba terapéutica con tratamiento médico. En este caso yo pensaría más en un alfa bloqueador, sobre todo por tener resultados beneficiosos a corto plazo. Pero lo que yo aquí diría siempre es hay que reevaluar el resultado a esos tratamientos, ya sea con ultrasonido de vaciamiento, idealmente con una uroflujometría, para que nosotros podamos saber si ese paciente respondió o no respondió y con eso norma nuestra conducta seguida. Juan, evidentemente ese paciente no va a llegar a tu consulta todavía, pero ¿qué tan frecuente es que ustedes vean o qué tan frecuente es la sexualidad en el paciente geriátrico? ¿Es algo que se apaga? ¿Es algo que continúa? ¿Cuál es tu punto de vista en esto? Hay un estudio muy interesante, tiene muchos años, es un estudio de la Universidad de Chicago. Mandaban encuestas a la gente que iba a los servicios, todos tenían más de 60 años. La encuesta la contestabas en tu casa y la regresabas por correo para sentirte en confianza. Y lo que encontraron fue que el número de eventos por mes para una de estas personas, tanto hombres como mujeres, era de aproximadamente 1 por semana. Uno pensaría que mientras más enfermedades, menos la posibilidad de tener un evento, hablando de riesgos, y no es tanto, o sea, no es más el número de enfermedades. Y el principal, vamos a llamarle factor de riesgo como aquella posibilidad de tener un evento. El principal factor de riesgo para seguir teniendo actividad sexual para hombres y para mujeres es tener pareja. O sea, una persona que tiene 80 años y tiene una pareja puede seguir teniendo actividad sexual. Entonces, es un mito verdaderamente, y con los tratamientos que existen para la disfunción y eso, bueno, pues la vida media sexual de los hombres se aumentó 10 o 15 años. Entonces, pues no, se puede seguir teniendo relaciones o actividad sexual placentera muchos años. La naturaleza es canija, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Y habría que recordar que este paciente tiene 52 años, Sí, claro. ¿no? Muchas de las autoridades de la sociedad ahorita ya están llegando Por a esa ejemplo, edad. sí, Entonces, totalmente. La otra fotografía del paciente no pude revelarla, pero se imaginarán. Bueno, le iniciamos tratamiento con bloqueador alfa a este paciente, únicamente debido al riesgo de disfunción eréctil.
Y a los 2 meses, el paciente desea suspender el medicamento por alteraciones eyaculatorias. ¿Por qué? Porque desea tener hijos. Entonces yo les preguntaría abiertamente al panel es ¿cómo manejamos estas alteraciones? ¿Cómo manejan ustedes la eyaculación retrógrada, disfunción eréctil o disminución de libido asociadas al tratamiento farmacológico de los pacientes con crecimiento prostático? Bueno, yo creo que algo muy importante que dijeron en la sesión previa es conocer bien las intenciones del paciente y respetarlas. Yo creo que si el paciente desea tener una eyaculación anterógrada por el motivo que sea, incluso recreativo, nuestra obligación es suspender el medicamento. Sin embargo, creo que ahí tenemos que informar también muy bien al paciente que el retiro del medicamento pues, pone en riesgo al detrusor y que a largo plazo puede tener efectos secundarios que pueden perdurar el resto de su vida. Pero creo que sí yo en mi caso les retiraría el alfa-bloqueador si estuvieran en un tratamiento con este medicamento. Yo creo que, de acuerdo con el doctor de la Rosa, y creo que otro elemento que se puede intentar en estos pacientes es tratarlos con Cialis, ¿no? Con medicamentos que le van a ayudar al vaciamiento, pero no le van a impactar en el tema eyaculatorio, incluso le puede traer cierto beneficio en la erección, que no ha reportado que tenga ningún problema, pero pues son medicamentos que mejoran el vaciamiento en algunos pacientes, ¿no? A los 52 me imagino que toda la ayuda que pueda tener alguien la toma, ¿no? Claro. Y bueno, platicamos un poquito ya acerca de esto, es cómo manejar al paciente con deseo de fertilidad y que tiene síntomas urinarios. O sea, ese creo que es un reto para el urólogo, a lo mejor no es para este panel, es para el panel que está ahí abajo, pero es un paciente complejo, cumplir pues, todas las esperanzas que tiene el paciente. Ok. En este paciente se planteó la posibilidad de utilizar bloqueo dual con un inhibidor de la 5-alfa reductasa y un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Sin embargo, el paciente está preocupado porque encuentra en internet que puede haber eventos adversos. Y lo que encuentra es esto. No sé si están familiarizados con este grupo. Como muchas cosas en Estados Unidos, hay asociaciones que se han dedicado a difundir contenidos, ¿no? Y entonces lo que les preguntaría es esto. ¿Es el síndrome postfinasterida es algo real? ¿Es algo frecuente? O sea, ¿estos pacientes tienen alteraciones sexuales por la finasterida? ¿Tienen alteraciones psiquiátricas por la finasterida? ¿Tienen alteraciones mamarias por la finasterida los pacientes? No sé cuál es la opinión de ustedes. En una opinión, pues como es la evidencia muy básica, que es una opinión personal, en mi opinión personal sí los pacientes tienen alteraciones de la sexualidad. De hecho, los que no la logran percibir es porque nunca se las comentaron, o algunos se ven sorprendidos que cuando se las comentan hacen el clic de lo que ha pasado últimamente desde que tomaron el medicamento. En mi particular experiencia, cuando yo recién egresé como urólogo y al Hospital Militar de Guadalajara, el urólogo que estaba antes que yo utilizaba muchos inhibidores de la 5-alfa reductasa, prácticamente a todos sus pacientes los tenía eso. Y a muchos de los pacientes yo se lo fui retirando y noté mucho agradecimiento a los pacientes de haber retirado ese medicamento y tener una sexualidad de regreso. Entonces, la impresión que yo tengo de manera personal es que sí, la libido e incluso la potencia sexual se ve afectada de una manera mucho más allá de lo que los laboratorios nos dicen o los estudios nos alcanzan a decir, ¿no? Ricardo, ¿quieres comentar alguna cosa? Bueno, de hecho había formulado una pregunta, si un poquito me voy atrás, si los basados estudios como el MTOPS o el COMBAT, si actualmente siguen en 2026 siendo importantes los datos que demostraron. Y a tu estudio en particular, hay un estudio muy interesante que el doctor Goldstein publicó sobre todo el efecto psicológico que puede provocar el uso de finasteride. Y sí se ha visto que inclusive en gente joven que ha usado por cuestiones de otra índole, no prostático, para alopecia sobre todo, sí llega a provocar un punto de disfunción eyaculatoria principalmente y disminución del líbido. Pero no queda permanente, es una cuestión más que nada psicológica y voy a lo que dice el doctor de la Rosa,
que es más allá de la mala información que como médico le damos al paciente. Y también, por otro lado, muy pocos estudios mencionan el antecedente previo de la sexualidad que tiene el paciente. Nos enfocamos precisamente a que orine mejor, y si hacemos una encuesta hoy en día, muchos de nosotros no decimos lo que va a pasar. Entonces creo que por ahí va muchas cosas y hay datos dependiendo del lugar donde se pueden llegar a reproducir una u otra situación, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante mencionarlo, pero también no todos van a tener problemas de disfunción eyaculatoria principalmente. Hay pacientes que van a tener una muy buena erección, van a orinar muy bien y va a depender, yo pienso, que de otras comorbilidades que pueden llegar a tener. Ahora, estamos de acuerdo que los pacientes que toman inhibidores de la 5-alfa-reductasa por alopecia tienen otra dosificación y pues, si han estado últimamente en Instagram y siguen algún dermatólogo, debe de haber miles de esos pacientes, ¿no? Y es algo que, digo, en mi experiencia personal yo no lo veo en la consulta, no sé si ustedes lo vean de esa manera. De hecho, recientemente un dermatólogo me consultó porque toma finasteride y tenía problemas de ese tipo. Qué interesante. ¿No? Es 1 miligramo, no pasa nada. Bueno, entonces continuemos entonces con el caso número 2. Este es un hombre de 68 años de edad, tiene una bradicardia sintomática, usa un marcapasos transvenoso que se lo pusieron hace 5 años, aproximadamente 6 ahora pues. Tiene una catarata senil incipiente y además tiene glaucoma. Su padecimiento actual es que desde hace aproximadamente 6 meses tiene síntomas urinarios, estos le condicionan un IPSS de 12 y tiene una disminución progresiva de la rigidez de las erecciones. Su puntuación del índice internacional de la función eréctil es de 13. Lo siento para los jóvenes, a lo mejor no reconocen a nuestro paciente, pero para el doctor, los que tenemos ya un ratito en la vida, sí conocemos que es una persona muy importante, ¿no? La exploración física tiene una frecuencia cardíaca de 70, una tensión arterial de 130/90, tiene un tacto rectal con una próstata que no es sospechosa, un antígeno de 0.75, una creatinina dentro de límites normales, general de orina sin alteraciones. Se le realizó un perfil más o menos de disfunción eréctil, donde tiene una testosterona de 3, los triglicéridos dentro de límites normales también, una glucosa de 89, y en su ultrasonido tenemos que tiene un volumen prostático de 23, una orina residual de 36, con una capacidad máxima de 431 y un índice de protrusión de 4 milímetros. En esta ocasión al paciente se le inició taladafil, 5 miligramos, todos los días. Y les quería preguntar, a lo mejor es un poquito fuera del tema, pero ¿qué tanto nos dan de mejoría o cuál es el papel del tratamiento farmacológico, sobre todo específicamente con alfa bloqueadores, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y inhibidores de la 5-alfa-reductasa en la nocturia? ¿Qué podríamos decirle a este paciente de qué tanto le vamos a mejorar la nocturia con este tipo de fármacos? Hay que platicar con el paciente acerca de la nocturia porque hay múltiples causas que pueden dar la nocturia. En específico, él tiene más que nada nocturia de 4, son síntomas ya de almacenamiento. Hay que estar bien claros. Por ejemplo, hay que ver prácticamente la ingesta de líquidos, hay que hacer un diario miccional con ese paciente para esclarecer bien si no es por ingesta de líquidos su nocturia, porque si fuera por ingesta de líquidos realmente el tratamiento farmacológico va a tener cierto efecto, pero se va a seguir parando. Igual y no 4 veces, igual y 3 veces por ingesta. Hay que ver, por ejemplo, cosas clásicas, qué hora está cenando, qué hora está durmiendo, si hay que mandar restricción hídrica, si no es secundaria por vida nocturna, tiene antecedentes cardiovasculares el paciente, hay que ver varias cosas y supongo que por eso le iniciaron el Cialis por sus antecedentes. Creo que aquí este paciente es más que nada del doctor García Lara. Creo que la nocturia es más tu área que nuestra área, Juan, y no sé si nos pudieras dar algunos tips de causas de nocturia en los pacientes que tú ves en la consulta. Pasamos poco tiempo en la escuela para que nos enseñen fisiología del envejecimiento, pero simplemente por el simple hecho del paso del tiempo hay cambios, ¿no? Y ¿qué les digo a ustedes? La capacidad de contener la vejiga, la elasticidad de la misma. Y en ese sentido, la inversión del ciclo circadiano de la formación de la orina es muy evidente. Uno nunca toma concepto de esto hasta que no ve al paciente que te lo dice, ¿no? Ahora me levanto 3, 4, 5 veces. Y a veces esto puede ser hasta cierto punto normal por el simple hecho de envejecer.
si es algo que va más allá de lo normal que antes se venía presentando, pues entonces ya llama la atención y así había que enviarlo con alguno de ustedes para que sea abordado de otra forma. Pero creo que es más bien el asociar el envejecer con las enfermedades que tiene, porque ustedes lo saben, y los pacientes que llegan a sus consultas no nada más van por la próstata, o sea, van con la enfermedad o síntomas urinarios bajos y hipertensión y diabetes y otros tipos de consideraciones, incluso medicamentos que no son una causa infrecuente de problemas de este tipo nocturno. Sí, creo que esto es de las cosas que tiene un diagnóstico diferencial bien grandote, ¿no? Y quería preguntarle también al panel, hemos como que en México dejado un poquito al lado la fitoterapia, pero fitofármacos contra fármacos químicos, 2026, ¿cómo estamos? ¿Qué nos indica la evidencia? Pues en general la evidencia es poca, o sea, la verdadera evidencia de comparar la fitoterapia contra la farmacología formal es muy débil. Realmente, aparentemente, lo que mejora en estos medicamentos, la fitoterapia, son más la sintomatología que realmente aliviar la desobstrucción, lo cual es uno de los fines del tratamiento médico, pero más allá, como urólogos, creo que tenemos que saber que hay un mecanismo fisiopatológico que nosotros tenemos que revertir, que es la obstrucción de la vejiga, y que no nada más es tratar el síntoma del paciente, sino también proteger a la vejiga a largo plazo. Entonces, en general, yo de manera particular es un medicamento que no utilizo, y creo que cada vez se usa con menos frecuencia a lo que yo vi en mi residencia con mis maestros. Bueno, este paciente, lo que hicimos con él es que lo vimos a los 3 meses con adecuada respuesta a restricción hídrica y a un inhibidor de 5-fosfodiesterasa. Sin embargo, aproximadamente un año después del inicio del tratamiento, el paciente presenta reducción súbita y significativa de la agudeza visual. Acude con un oftalmólogo que le encuentra una hemorragia retiniana significativa y lo trata con fotocoagulación y aplicación de algún medicamento intravítreo no especificado, con recuperación parcial de la agudeza visual. Entonces, por orden de oftalmología, se decide suspender el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa y se plantea hacerle tratamiento quirúrgico para el glaucoma y la catarata. Yo les preguntaría, si esto es la primera vez que veo uno de estos, si ustedes han tenido experiencia con complicaciones oftálmicas para el tratamiento farmacológico, primero con los alfa bloqueadores o con los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Con lo que está bien descrito es con los bloqueadores alfa, ¿no? Que es una recomendación de la Sociedad Americana de Urología, entonces que te asegures de que el paciente no va a ser operado en los próximos semanas o meses de catarata o de algún procedimiento oftálmico, porque está ese famoso síndrome del iris flácido, ¿no? Y que puede ser una consecuencia grave del procedimiento quirúrgico de aumentar la presión intraocular y generar un problema grave de visión secundaria al uso del fármaco. De manera conjunta, entre urología, oftalmología y el paciente, se decide iniciarle un alfa bloqueador posterior a la cirugía oftalmológica. El hijo del paciente está preocupado por otros posibles efectos adversos porque, no quedó muy claro de dónde venían estas hemorragias retinianas. El equipo de oftalmología parecía más bien decantarse por el inhibidor de la 5-alfa. Sin embargo, esto evidentemente causó consternación con la familia, y lo que tal vez el experto más adecuado es igual, Juan, nuevamente, complicaciones neurocognitivas del tratamiento farmacológico para el crecimiento prostático obstructivo, ¿qué tan frecuentes ocurren? ¿Existen? ¿Qué nosotros los urólogos, pues muchas veces nos encargamos solamente de la próstata, pero ¿de qué más cosas tenemos que estar pendientes nosotros para saber que un paciente está desarrollando esto? A nivel neurocognitivo, verdaderamente creo que el riesgo de los fármacos que utilizan para este tipo de síntomas no es muy alto. Es más bien que el paciente tenga ya un background neurocognitivo y que llegue a tu consulta por síntomas urinarios bajos.
es el que te lleva el doctor, es que mi papá se para 7 veces en la noche al baño, y cuando le pregunto, oiga, ¿cómo está la memoria? Ah, sí, pues tiene 5 años que se le están olvidando las cosas, y como la gente considera que el que se te olviden las cosas es normal, nunca tomaron eso. Entonces, más bien ya tienes un paciente con demencia que llega con síntomas urinarios bajos. Entonces, más bien creo que más que el tratamiento es porque ya llegan con el problema previo. Ok. Y para repetir, alteraciones o complicaciones cardiovasculares por el tratamiento farmacológico. Esto sí, creo que es algo que tienen que tener mucha atención, sobre todo ustedes que están en consulta, que están empezando. O sea, los bloqueadores alfa, una contraindicación total sería cuando tienes un paciente de riesgo cardiovascular elevado. Si tienes un paciente que recibes en la consulta, que es cardiópata isquémico, que tiene falla cardíaca, que tiene varios medicamentos cardiovasculares, y tú le vas a sumar la tamsulosina, por ejemplo, be careful, porque puedes incluso generar un problema más grave. Entonces, ustedes los conocen, estos estudios grandes que han investigado esto, encuentran que cuando se empiezan estos tratamientos, la posibilidad de ingresar a hospitales por fallas cardíacas, por infartos, por incluso muerte súbita aumenta notablemente, ¿no? Todos estos fenómenos cardiovasculares que tienen medicamento más allá de la próstata son los que te generan ese riesgo. ¿Qué tan frecuente es que tengas tú pacientes con polifarmacia y alfa bloqueo? Pues más bien es que, digo que me pueden decir ustedes, más bien cuando tú vas a aumentar el medicamento, porque Dios bendito, ya tienes más de 7 medicinas y vaya la mía que es la 8, ¿no? Entonces, pues yo que te diría que es pues más del 60 o 70% de las personas mayores de 60 años toman 2 medicinas. La tuya va a ser la tercera o la cuarta, ¿no? Si le vamos a agregar el doble tratamiento más el tadalafil o todo eso, se va a ir con 5 o 6 de la consulta. O sea, creo que es un tema bien importante porque justamente lo experimentamos en carne propia, ¿no? Nos estamos volviendo más jóvenes, y es algo a donde creo que vamos a migrar inicialmente, a lo mejor algunas personas con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, y después con algunos otros medicamentos. Un consejo, muchachos, es que, sobre todo, acuérdate que las medicinas tienen interacciones. Y con cosas comunes, como pudiera ser un antidepresivo como citalopram, una de estas cosas que potencian el efecto de estos medicamentos. Entonces, existen ahora muchas herramientas que puedes utilizar de calculadoras de interacciones, que nada más es meterle las medicinas y si ves que la tuya tiene interacción con algo, mejor no la hagas. O pide consejo, o busquen otra alternativa como las que nos gustaron hace rato, ¿no? Bueno, pues yo no tengo ninguna otra pregunta para el panel. Les quiero agradecer a Hugo, a Juan, a Mario y a Lalo la presencia de ustedes y que nos hayan dado un poquito de su experiencia. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a nuestro panel. Hay algunas preguntas que nos hicieron en el QR y vamos a empezar con algunas. Las que no alcancemos a responder, contactaremos a nuestros socios, para hacerles llegar las respuestas de nuestros panelistas. Y la primera pregunta es, quien guste contestar, es ¿qué opinan de la efectividad del manejo combinado de tamsulosina con tadalafil de 5 miligramos? Quizá doctor Eduardo nos pueda responder la pregunta. Claro, realmente sí es una opción de tratamiento.
específicamente en aquellos pacientes que también pueden tener un grado de disfunción eréctil y necesitamos utilizar un manejo combinado. Sabemos que tiene una adecuada interacción y sabemos que también objetivamente van a mejorar cómo están orinando estos pacientes, cómo están vaciando estos pacientes. Evidentemente lo que preocuparía con ellos es que no estamos haciendo prevención de la remodelación del detrusor con el paso del tiempo. Hay que recordar que el finasterid es el que realmente hace esto, tampoco la tamsulosinina lo ocasiona, pero sintomáticamente el paciente puede estar bien. La siguiente no es, esta pregunta cabe destacar que la hizo el doctor Patricio Cruz. El doctor Héctor Chávez Ceballos nos comenta lo siguiente, no es una pregunta, es un comentario para el panel de discusión. De cualquier manera, sea bueno que si tienen algún comentario al respecto ustedes también lo hagan. La tamsulosina no produce eyaculación retrógrada, lo que produce es parálisis del músculo bulbocavernoso, cosa que no sucede con la alfusosina. Entonces, que es importante definir cuál alteración sexual le preocupa al paciente. ¿Algún comentario al respecto, doctor Mario Basulto? Pues no, yo creo que, o sea, sí es una estrategia que se pueda cambiar este medicamento cuando hay estos síntomas. Obviamente la eyaculación retrógrada va a ser menos con este medicamento, pero también hay alguna evidencia que también la efectividad es un poquito menor, ¿no? Entonces yo creo que sí, en pacientes seleccionados que les preocupa, se puede hacer el switch por otros medicamentos de la misma familia o también explorar otras posibilidades, ¿no? Pero sí, de acuerdo. Creo que esta va dirigida más a nuestro invitado de geriatría y nos pregunta el doctor Daniel Olvera Posada, que está aquí, creo que no quiso tomar el micrófono, ¿qué factores clínicos o farmacológicos deben ser banderas rojas para evitar el uso de alfa bloqueadores como tamsulosina? Perdón, ¿qué factores? ¿Qué factores clínicos o farmacológicos son banderas rojas en el paciente para evitar el uso de alfa bloqueadores como tamsulosina? En realidad, bueno, ninguno así en especial. Más bien es el número de medicamentos cardiovasculares, sobre todo aquellos que jueguen con la presión arterial. Si tienes 2 o 3 medicamentos que influyen en la presión, ten cuidado. No es que no puedas usarlos, o sea, sí puedes usarlos, nada más ten mucho cuidado y avísale al paciente que puede llegar a tener este fenómeno de hipotensión ortostática en las primeras dosis y que puede tener una consecuencia, sobre todo al momento, o sea, cuando se levanta, que se maree y no se vaya a caer. Entonces, como tal, así una contraindicación no lo hay. Si lo vas a usar porque lo necesitas usar, bueno, úsalo, pero úsalo con mucho cuidado e incluso pues pide ayuda al cardiólogo, al internista, al geriatra, quien ustedes quieren, para que te ayuden a titular la dosis del antihipertensivo, porque probablemente tengas que disminuir esa dosis para que la tuya pueda entrar. Tenemos otra pregunta aquí de nuestro presidente y creo que también es dirigida hacia usted. ¿Con qué frecuencia se suspende la tamsulosina en población geriátrica? Pues es más bien por los efectos adversos. O sea, sí, porque si tiene una indicación clara por parte de ustedes, pero ves que está teniendo muchos efectos colaterales, pues es que mejor es retirarla, ¿no? Ya operan. Pues sí, sí se puede, sí se deja. Tenemos una pregunta de un expresidente de la sociedad, el doctor Anel Aragón Tobar, desde Monterrey. Nos pregunta, ¿utilizarían en caso de eyaculación retrógrada por tamsulosina alfusosina? Es decir, ¿sería óptimo cambiar el tratamiento? ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, lo que pasa es que este fenómeno en el que la eyaculación anterógrada, o sea, que se haya vuelto cada vez más importante, es algo que pues no, creo que como grupo médico todavía no logramos entender bien. Al final de cuentas, lo más importante es explicar al paciente el fin del tratamiento y que él pondere en sus necesidades qué es para él más beneficioso, mejorar su flujo urinario, mejorar su calidad de vida, mejorar su vaciamiento vesical, proteger al retrusor en contra de tener una eyaculación anterógrada. Sí podemos switchar entre los distintos medicamentos y opciones que tenemos para alcanzar el fin que él está buscando, pero es importante, vuelvo a lo mismo, recalcar el objetivo del tratamiento que estamos dando. ¿Algún comentario, doctor Castillejo? Apoyando eso, sí, es una opción, sin embargo, fue la bandera de alfusosina por mucho tiempo y sigue, aunque hoy en México pues está un poco escaso y tenemos por preferencia urología tamsulosina con buenos resultados, pero aquí es importante recordar que nosotros los hombres por edad disminuye el volumen de eyaculación. Yo empezaría desde ahí mencionarle que pues, el impacto que va a tener con la toma del medicamento, al menos de que yo personalmente le digo si, como el caso clínico del doctor Méndez, que quiere tener un bebé,
si no tiene esa finalidad, pienso que sale secundario explicarle al paciente que no va a pasar nada, que la finalidad es que orine bien. Claro. También el doctor Anel pregunta, en caso de disfunción eréctil y trastornos eyaculatorios en próstata voluminosa con tratamiento médico combinado, ¿se utilizarían la combinación de dutasteride más tadalafil? Creo que el doctor Castillejos quiere contestar. No tengo. Bueno, si nos basamos en la combinación del estudio argentino, bueno, más bien el estudio que fue hace muchos años de la combinación de finasteride y tadalafil por el doctor Casabé, donde se mostró que, sobre todo en aquellos pacientes con próstatas mayores de 30 gramos basados en los estudios de factores de progresión de mTOPS, es una buena opción que se puede usar dutasteride, tadalafil. La combinación que más conocí por estudios fue finasteride como tal con tadalafil. Entonces, si hay pacientes, como lo mencionaron, una personalización, lo que mencionó el doctor Basulto, que pudiera caber el hecho de pacientes que pueden tener muy buena efectividad con ese tipo de tratamiento. El doctor Juan Ángel Carrillo Pérez nos hace un comentario y comenta que en el caso 2 es importante recordar que la bradicardia también produce alteraciones neurológicas y con ello tener alteraciones en llenado y vasamiento. Entonces, que hay que tomar en cuenta estos factores también en el abordaje del paciente. Y la última pregunta que tenemos es del doctor Víctor Juárez, y creo que esta la puede responder bien el doctor Hugo. ¿Qué opina de una técnica resecando únicamente el lóbulo medio, respetando los lóbulos laterales, así como el tejido prostático pericolicular? Bueno, las técnicas de preservación eyaculatoria son técnicas que se han reportado en diferentes porcentajes de éxito. El paciente que tiene mucha intención de tener un resultado satisfactorio en esto, me parece que no sería el mejor candidato para un tratamiento resectivo. Existen otras opciones como tenemos ahora actualmente los MIST, claro, dependiendo de la morfología de la próstata y del volumen que tenga, pero en algunos pacientes muy específicos, pues el retirar el lóbulo medio, sobre todo si es la gran anatomía de su obstrucción, pues claro que va a ser muy beneficioso, y al dejar todo ese tejido pericolicular va a ser muy probable que el paciente tenga una eyaculación anterógrada. Pero volvemos a lo mismo, en el MIST incluso pues es imposible asegurarle al paciente que va a tener una eyaculación anterógrada, y es algo que se tiene que hablar muy bien con el paciente en cuanto a los objetivos y alcances de la cirugía, ¿no? Pues muchas gracias a nuestro panel de expertos. En nombre de la Sociedad Mexicana de Urología les damos las gracias por haber participado en esta sesión, y como muestra de este agradecimiento, nuestro presidente, el doctor Ricardo Castillejos Molina, les hará entrega de un reconocimiento, en primer lugar al doctor Hugo de la Rosa Barrera, al doctor Juan García Lara, al doctor Eduardo González Cuenca, al doctor Mario José Basulto Martínez y a nuestro moderador, el doctor Carlos Enrique Méndez Prost. Vamos a conocer ahora los resultados del concurso de estudios diagnósticos. Agradezco mucho a Ciusa el apoyo que nos da para este concurso. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? La imagen del concurso de estudios diagnósticos fue una imagen nodular en el testículo derecho, indurado en un paciente joven con marcadores tumorales negativos, y el ultrasonido reportaba unas imágenes características concéntricas en anillos de cebolla. La imagen era de un quiste epidermoide de testículo. ¿Me pueden poner, por favor, quiénes son los ganadores? Los 3 ganadores de esta primera edición del concurso de estudios diagnósticos. El primer lugar es el doctor Víctor Hugo Linares Serrano. Él es residente del Hospital
López Mateos, del ISSSTE. El segundo lugar es para la doctora Katia Julisa Bracamontes Gil, ella es residente del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Y el tercer lugar es para el doctor Víctor Cornejo Dávila, él es socio que vive en Tapachula. Muchas felicidades a los tres. El primer lugar se gana un Apple Watch, segundo y tercer lugar 50% de descuento en la membresía. Van ganando los residentes 2-1, entonces para que los socios se pongan las pilas y también eventualmente ganen primeros lugares. ¿Me pueden continuar con mi presentación, por favor? Finalmente, y ya son unos breves mensajes. Durante esta gestión, el proyecto educativo encabezado por el doctor Ricardo Castillejos es ambicioso. Esperamos que participen en las diferentes actividades que estamos preparando para todos ustedes. En primer lugar, quiero comentarles que el equipo de redes sociales, conformado por el doctor Jorge Augusto Alcacho Mendoza y el doctor Juan Eduardo Sánchez Núñez, están preparando la expansión de redes sociales. Ya nos pueden encontrar también en LinkedIn y también en TikTok para que por favor sigan a estas cuentas, sobre todo los residentes que sabemos que son TikTok lovers, para que estén participando e interactuando. Próximamente tenemos muchas actividades, las podrán seguir en todos los canales de comunicación de la SMU, redes sociales principalmente. Tenemos un Journal Club que estará dado por nuestros socios, puntualizando artículos recientes que potencialmente cambian nuestra práctica. El de este mes lo llevará el doctor Daniel Olvera Posadas, nuestro tesorero. También tendremos Journal Club de residentes. Estos artículos estarán enfocados en artículos clásicos que todo urólogo debería de conocer. Tendremos segmentos para conocer a nuestra membresía. Nos interesa fortalecer los vínculos de los socios con la SMU, saber dónde están, qué hacen, qué les gusta, porque evidentemente la cohesión gremial es uno de los principales objetivos de esta gestión. Y no solamente los socios, sino también a nuestros residentes, saber cómo se están formando, qué es lo que les gusta hacer, qué esperan de nuestra sociedad. Y tendremos también una publicación que se llama, es una revista que se llama Conexiones MUC, cuyo objetivo es promover los logros de nuestros urólogos, enviando también información de interés general, de historia, de conocimientos, entrevistando a los autores de los mejores artículos de nuestra revista. Y para ello, el doctor Mario Basulto, que es el coordinador del capítulo de Epidemiología y Estadística, está trabajando muy estrechamente con mi compañero en la parte de educación, el doctor Héctor Sandoval Barba, junto también con el doctor Oscar Suárez, que es el encargado de la página web, para llevar a cabo esta revista, cuyo primer número se enviará de manera digital a finales de este mes. Y en un par de semanas estrenamos también un podcast. Este lo podrán escuchar en Spotify, en todas las diferentes plataformas. Este podcast está dirigido con temas de conocimientos. Tendremos dos capítulos por mes, uno que será con un enfoque académico y uno que será con un enfoque quizá de interés general para todos, por favor, para que estén pendientes también y los puedan escuchar. Pues bueno, a continuación cedo la palabra al doctor Castillejos para que finalice la sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Como ven, es un proyecto académico ambicioso, es un proyecto académico novedoso. Creo que estamos trabajando muy duro y con mucha confianza para poder ofrecerles a ustedes eventos de calidad. Muchas gracias a todos. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por la participación a los que están aquí presentes y el mensaje a los que nos siguieron en redes sociales, invitarlos, como ya se mencionó, a que participen, vean que no solamente es un concurso para residentes, queremos que los socios participen, pueden ganar premios e inclusive muchas otras cosas más, van a haber más sorpresas y como ya sin ser repetitivo, pues agradezco a Patti y al Laboratorio Sinton por apoyo importante para nuestra sociedad y invitarlos al siguiente mes de nuestra próxima sesión y por favor un aplauso a este panel que la verdad estuvieron muy, a pesar de enero con este frío que tenemos. Muchísimas gracias y bonita noche.